Vamos a utilizar para iluminar esta sesión Efesios capítulo 5, versículo 10. La reflexión de esta noche es la vida mística. Efesios 5:10. Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, denunciadlas. Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pues al ser denunciadas salen a la luz, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Así pues, mirad atentamente cómo vivís. No seáis necios, sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es palabra de Dios. Pues bien, la semana pasada decíamos algo con lo que quisiera empezar. El Señor nos ha llamado a ser santos, y entendiendo desde lo que Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo, la santidad consiste en el perfeccionamiento de nuestra vida interior, en el perfeccionamiento de nuestra vida como cristianos. Amén. Es decir, decíamos nosotros que no somos perfectos, no somos seres perfectos, sin embargo somos seres perfectibles. Podemos mejorar, podemos cambiar. ¿Amén? Muy bien, partimos de esto porque habíamos hablado que hay un camino para aquellas personas que no se conforman con una vida espiritual sencilla, para aquellas personas que quieren de pronto trabajar diligentemente en su santidad. Habíamos dicho que hay dos cosas a tener en cuenta: lo que es la vida ascética y lo que es la vida mística. Amén. Habíamos hablado en la clase anterior de la ascesis como un conjunto de esfuerzos mediante los cuales se quiere progresar en la vida religiosa, en la vida moral, en la vida espiritual. Habíamos señalado Mateo capítulo 11, versículo 12, en donde las Escrituras nos dicen que desde los días de Juan el Bautista hasta la fecha, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los que se hacen violencia entrarán en él. Este texto entonces nos habla de la santa violencia que todos nosotros tenemos que hacernos para permanecer en la voluntad del Señor, en el camino de la gracia. Amén. Habíamos hablado también de una penitencia exterior, de una mortificación exterior que está subordinada a la conversión del corazón. Es decir, de nada nos serviría toda penitencia exterior como ayuno o algún tipo de mortificación si es que esta no va movida, no va precedida por una intención en nuestro corazón de querer cambiar. Habíamos puesto el ejemplo de los ninivitas, que habiendo escuchado la predicación del profeta Jonás, en su corazón compungido, en su corazón contrito, deciden cambiar. Y esa conversión interior se ve reflejada exteriormente en que se visten de saco, se echan ceniza sobre la cabeza y comienzan a ayudar implorando la misericordia de Dios. El gesto externo no tiene sentido si es que no hay una conversión interior. Por eso en la época de Cuaresma mucha gente puede ayunar de pronto
y hacer caso a lo que la iglesia nos exhorta. Hay mucha gente que puede encaminarse por el camino del ayuno. Sin embargo, esto no cobra sentido si es que en nuestro corazón no hay un verdadero deseo de cambio o de conversión. Poníamos también el ejemplo de que muchos de nosotros salimos de nuestra casa temprano y no hemos comido y decimos: Señor, entonces voy a ayunar. Entonces te ofrezco mi ayuno. Tampoco tendría sentido, porque la intención de nuestro corazón no fue ese día dejar de comer y ofrecérselo al Señor. ¿Me dejo entender? Entonces los gestos externos tienen que ser precedidos, tienen que emanar, tienen que proceder de una conversión sincera en el corazón. Amén. De pronto, la vida ascética no es un fin en sí misma. Estos gestos externos no son un fin en sí mismo, sino que tienen una intención. Están subordinados a la liberación interior del hombre. Habíamos dicho algo de San Ignacio de Loyola, en donde él da 3 razones para el ejercicio de la vida ascética, para la práctica de la ascesis. La primera razón que daba San Ignacio era reparación de nuestros pecados. La primera razón es esa. La segunda razón era vencerse a sí mismo. Aquí hablamos de recuperar nuestra voluntad, dominio sobre nuestra voluntad. Y la tercera razón era para obtener alguna gracia en particular. En esta cuestión última, que es importantísimo, la vida ascética nos dispone a la gracia. Esto es importante. La vida ascética nos prepara para recibir aquel auxilio que de Dios estamos necesitando. De pronto yo hago ayunos, yo hago algún tipo de mortificaciones, las que fueran, dejo de ver televisión, no me meto a mi Facebook por un mes. Hay gente que eso le causaría muchísimo dolor. No como postres, eso me causa mucho dolor a mí. Tengo una abstinencia dulce impresionante, hermano. Estoy ahí que tiemblo. Pero de pronto esas mortificaciones no van a lograrnos la gracia que estamos pidiendo por sí mismas. Por ejemplo, yo estoy ofreciendo esa mortificación para que el Señor me dé dominio sobre mi voluntad, para que el Señor me dé conciencia sobre el pecado del chisme, me ayude a salir de esa tibieza espiritual en la que puede estar. Yo estoy pidiendo esa gracia a través de estos medios, pero ese ayuno y esa mortificación en sí mismos no me van a conseguir la gracia. ¿Qué pasa? Dios me ve que me dispongo a través de esos ejercicios a que Él me dé la gracia. Amén. El progreso en la vida espiritual, su énfasis, no tiene que estar puesto en el trabajo o en el ejercicio espiritual que nosotros hagamos. Tiene que estar puesto en la gracia, en el don de Dios. Amén. Por eso habíamos señalado en Romanos 9:16 que el crecimiento espiritual depende de Dios. El crecimiento, el progreso, la mejora, el avance en la vida espiritual depende del Señor nuestro Dios. Romanos 9:16. Entonces la vida ascética nos prepara para ello. Amén. Muy bien. Entonces se llama vida ascética a los esfuerzos que resaltan la parte activa en el hombre. Por eso esto es importante. La vida ascética vendría a ser los esfuerzos que resaltan la parte activa del hombre en su vida espiritual. La vida mística tiene otro matiz, por decirlo de alguna manera. La vida mística resalta la intervención directa de Dios en la vida espiritual. La vida mística resalta la acción, la intervención directa de Dios en la vida espiritual. Pero antes de hablar de la vida mística, es importante hablar de aquello que es el punto de partida, lo que es la vida espiritual. Por eso esto es importantísimo, hermano. Sin vida espiritual no hay vida mística. Esto es importante. Acá tú vas a escuchar una cuestión que de pronto va a ser dura, pero es necesaria que la escuchemos. No todos los que están en la iglesia tienen vida espiritual. Por más que vayan a un grupo de oración, por más que canten, prediquen, hagan catequesis, por más que estén en una comunidad coordinando, por más que incluso vayan a misa.
Escúchame bien, no todos en la iglesia tienen vida espiritual. Y acá hablamos de sacerdotes, hablamos de religiosas y hablamos de laicos. Y esto es importante. Hablar de vida espiritual nos referimos a la vida interior como primera característica de la vida espiritual, que se cultiva y que la cultivan aquellos que oran, aquellos que estudian las Escrituras y aquellos que ejercen discernimiento de espíritus. Y esto es importante, por eso es que te decía, no todos en la iglesia tienen vida espiritual. Si alguien no ora, no hay vida espiritual. Si alguien esa oración no la acompaña con la lectura de las Escrituras, no hay vida espiritual. Y sin esa oración y sin esa lectura de las Escrituras no se hace un discernimiento de cuál es la voluntad de Dios, no hay vida espiritual. Dicho de una manera sencilla, aquella persona, como dice 2 veces el texto que hemos leído, comprended cuál es la voluntad de Dios, no sean necios. El texto de la carta de los Efesios que hemos leído es fuerte. Dice lo siguiente: no seamos necios, comprendamos cuál es la voluntad de Dios. Amén. Aquel cristiano que no ora, aquel cristiano que no tiene conocimiento de las Escrituras, aquel cristiano que no le preocupa cuál es la voluntad de su Dios, ese cristiano no tiene vida espiritual, está muerto interiormente. Y esto tiene que quedarnos claro. No todos los que están en la iglesia tienen vida espiritual. Pueden ir a charlas, pueden ir a su grupo, pueden estar en un sitio físicamente, pero interiormente están muertos. El signo de una persona viva es de que respira, ¿cierto? En la vida natural. En la vida sobrenatural, el signo de una persona viva es que ora. ¿Cuál es el signo de una persona que está viva en la vida espiritual? Fuerte. ¿Cuál es el signo? Fuerte. Pregúntate si tú oras. El padre Ignacio Larrañaga diría: si tú oras mucho, mucho habrá de Dios en ti. Si tú oras poco, poco habrá de Dios en ti. Si tú oras nada, nada de Dios va a haber en ti. Entonces, hermanos, no podemos nosotros introducirnos en una vida mística primero si no entendemos qué es la vida espiritual. No podemos nosotros hablar de la vida mística si no entendemos esta cuestión. Hay gente en la iglesia que no tiene vida espiritual. No somos nosotros, ¿no? Nosotros sí oramos, nosotros sí leemos las Escrituras y discernimos cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? La persona que está viva espiritualmente vive preguntándose cuál es la voluntad de Dios. Por eso el texto que hemos leído empieza enfáticamente con el versículo 10 diciendo lo siguiente: examinad qué es lo que agrada el Señor. Y por eso dice el versículo 17: comprended cuál es la voluntad del Señor. Dice: por eso que no seamos necios. Una persona que no ora, una persona que no lee las Escrituras, una persona que no discierne cuál es la voluntad en su vida, la voluntad de Dios en su vida, es, de acuerdo a las Escrituras, un necio. Un necio. Y esto es importante. Orar para nosotros no es una alternativa. Orar para nosotros es una necesidad. ¿Cómo saber qué te quiere decir Dios enfrente a un problema de tu vida? ¿Cómo tú vas a saber qué es lo que quiere que Dios hagas en medio de alguna tribulación? ¿Cómo saber qué quiere Dios que corrijas? De pronto, si no le hablas a Dios. Hay gente que puede vivir en comunión pero sin comunicación con Dios. Puede vivir en estado de gracia, confesados, reconciliados con Dios. Sin embargo, no saben qué quiere su Dios. Y de esto depende el crecimiento espiritual. Escucha bien, de eso depende el crecimiento espiritual. Tú tienes hermanos que van a misa y de pronto de tu grupo de oración, yo tengo más o menos unos 19 años en el camino. Con las personas que me inicié en el grupo de la Renovación Carismática Católica Maranatá, que tiene más de 38 años de existencia, yo empecé con personas que eran los fundadores.
con hermanos que incluso estuvieron ahí muchísimos años antes que yo. Y cuando hablo con esos hermanos después de tiempo veo que su vida espiritual no ha crecido, está estancada. Gente que han pasado los años y no han crecido, se han quedado estancados. Y de pronto tú conoces a mucha gente así, si es que no somos nosotros. Dice las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo crecía físicamente, en estatura, ¿no? Crecía biológicamente el Señor y crecía en gracia. Y hay personas que no maduran en la gracia, que tienen 1 año, 2 años, 4 años, 5 años en la iglesia y nada han aprendido, nada les ha hecho provecho. Tienen que aún preguntar sobre cosas básicas de la fe. Y esto no es mi opinión, es la opinión de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. Hebreos 5, 11, perdón, del 11 al 14, vamos a leer. Dice: sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, pero os habéis hecho torpes de oído. Fíjate cómo empieza el texto. Hay muchas cosas que se nos quiere decir, muchas cosas que se nos quiere enseñar, pero nos hemos hecho torpes ¿de qué? ¿Torpes de qué? Pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimientos de los oráculos divinos y estáis necesitados de leche en lugar de manjar sólido. Mira, aquí dice algo. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? Y este es el planteamiento de las Escrituras. ¿Cuántos años tienes? Y en el tiempo tú ya deberías ser maestro de la fe. Es decir, tú tendrías que estar acá parado e instruir a otros y no esperar que alguien te instruya. Es lo que nos dicen las Escrituras, ¿ah? No lo digo yo. Dice: tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido, pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia porque es niño. Es decir, no ha crecido, no ha madurado. A pesar de tanto tiempo en la iglesia, aún sigue siendo niño. Y no hablando de pronto del niño espiritual que habla Santa Teresa, no hablando de ese niño espiritual al cual el Señor nos habla también. Seamos como niños, no está hablando de eso. Es decir, no has querido crecer. Como una persona, perdóname el ejemplo, que tiene 35 años que todavía sigue dependiendo de su padre o de su madre. Esa persona no ha madurado. ¿Me estoy dejando entender? Hay gente que no ha madurado, tiene 30, 40 años y todavía depende de su mamá, depende de su papá y ellos ejercen una influencia muy fuerte. Es decir, esa persona podrá tener una edad cronológica, pero emocionalmente ha involucionado. Ha crecido en años, mas no ha crecido en madurez humana. Amén. Y mira lo que dice: en cambio el manjar sólido es de adultos, de aquellos, y acá viene la característica del hombre maduro en la fe, de la mujer madura en la fe, del hombre adulto en la fe. En cambio, aquellos que por la costumbre tienen las facultades ejercitadas, escucha bien, las facultades ejercitadas, puestas en práctica, y por la práctica las han desarrollado en el discernimiento del bien y del mal. Entonces acá se diferencia al niño espiritual, al infantil, al cristiano infantil y al cristiano maduro. Y el cristiano maduro de pronto es aquella persona que ha ejercido el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Y no solamente que ha ejercido un discernimiento, sino que por la oración, por la vida ascética, por la vida mística, ha salido adelante, ha progresado, está haciendo progresos en su vida espiritual. En cambio el niño no, está estancado, sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Amén. ¿Claros hasta acá, hermanos? Hermano, entonces escucha bien que esto es importantísimo. Sin oración, sin conocimiento de las Escrituras y sin discernimiento no hay vida espiritual. Eso tiene que quedar claro. Significa que estamos muertos aún interiormente. De pronto no es lo mismo la vida de una persona que está en todas sus facultades, que salta, que corre, que brinca para aquí y para allá, que la vida de una persona que está en coma. No es lo mismo, ¿o sí? ¿No? ¿En quién se nota más vida? En el que está en pleno uso de todas sus facultades que aquel que no. Entonces, ¿en quién se nota más vida espiritual? En el que ora,
en el que estudia las Escrituras, en el que hace discernimiento, en el que tiene vida interior. En cambio, la persona que no tiene esta capacidad es una persona como en coma. Por eso este texto de Efesios, ¿cómo empieza diciendo? Comprendamos cuál es la voluntad de Dios, y a la mitad del texto dice, despierta, tú que duermes. El dormido está vivo, pero no tiene reacción. Un cristiano que no ora, que no lee las Escrituras, que no ejerce un discernimiento, está vivo, porque a lo mejor se mantiene en estado de gracia, comulgando. Sin embargo, como no hay actividad interior, no hay actividad espiritual, es como que está dormido. Hay que despertarlo. ¿Amén? Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, despierta, hermano. Díselo una vez más, por favor. Muy bien. Ya están despiertos, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo elemental de la vida espiritual, y esta vida espiritual se va enriqueciendo con los sacramentos, se va enriqueciendo con la experiencia comunitaria, se va enriqueciendo en el acompañamiento espiritual, en la dirección espiritual, se va enriqueciendo, pero sin oración, sin conocimiento de las Escrituras y sin discernimiento de cuál es la voluntad de Dios, no hay vida espiritual. Amén. Muy bien. La vida espiritual es la vida sobrenatural, vivida en el Espíritu Santo. La vida espiritual es la vida sobrenatural, vivida en el Espíritu Santo. Como dice la carta a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Os digo esto: proceded según el Espíritu y no deis satisfacción a las apetencias de la carne. Fíjate, la persona que ora, la persona que conoce las Escrituras, discierne qué movimientos en su alma provienen de Dios, qué movimientos en su alma provienen del diablo, qué movimientos en su alma provienen de su carne. Ejerce un discernimiento, y entonces esa persona está capacitada para hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que en su vida pregunta: yo no sé qué quiere Dios. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. En verdad es una tragedia. La peor de todas. La peor de todas. Entonces, esto es importante. Fíjate lo que dice, que hay que proceder según el Espíritu. No la carne, no el diablo. Ya esto lo vamos a ver luego cuando hagamos el taller de discernimiento de espíritus. Dice: pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacéis lo que queréis. Amén. Amén. Hermano, vamos al versículo 25 de Gálatas 5 para que veamos algo más. Si vivimos por el Espíritu, mire lo que dice: vivimos por el Espíritu. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo es el que nos da vida. Amén. Amén. Muy bien, el Espíritu es el que nos da vida. Entonces mira, si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. La vida espiritual consiste en eso: seguir al Espíritu, caminar tras el Espíritu, dejarnos mover por el Espíritu. ¿Qué quiere Dios? Por eso la vida espiritual, que es una vida sobrenatural, una vida vivida en el Espíritu Santo, es la vida de la gracia. Y al referirnos de la gracia, estamos diciendo que esta vida interior es querida, alentada, sostenida y llevada a plenitud por parte de Dios. Amén. Es Dios quien la hace crecer, es Dios quien la lleva a plenitud. La vida espiritual es la vida teologal, no teológica, porque la teología resalta la acción del hombre, lo teologal resalta la acción de Dios. Es la vida teologal, que habla de la realización de la persona en su relación personal con Dios. Por eso la vida espiritual es la vida teologal, que habla de la realización de la persona con Dios. Amén. Entonces es por eso que para poder hablar de vida mística nos es necesario esto. Sin vida espiritual no se puede hablar de mística. No se puede hablar de mística. Amén.
Con lo que hemos dicho, hemos vislumbrado algo de lo que es la vida mística. Se nos haría ya más fácil comprender. Escucha bien, vida mística es la experiencia directa de Dios, la experiencia directa de Dios. Vida mística es la experiencia directa de Dios sobre las potencias del alma. La acción de Dios sobre las potencias del alma. Es decir, memoria, entendimiento y voluntad. Repito, vida mística es la experiencia directa de Dios sobre las potencias del alma. Es decir, estamos hablando de la acción de Dios en el alma del hombre sobre la memoria, entendimiento y voluntad. Cuando hablamos de las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, estamos hablando de las capacidades dadas por Dios al hombre que le permiten recordar, conocer y querer, respectivamente. Las potencias son las capacidades dadas por Dios al hombre que le permiten recordar, conocer y querer. Todos nosotros, en nuestra alma espiritual, tenemos estas tres potencias. Amén. Memoria, entendimiento y voluntad. La memoria que nos permite recordar, que nos permite el entendimiento, conocer, y que nos permite la voluntad, querer. Muy bien. Vamos a ver un texto en donde se manifieste esta cuestión que acabamos de decir de la vida mística. En Mateo capítulo 16, versículo 17. Un texto muy conocido, pero que nos va a ser muy útil. Mateo 16, 17. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El contexto de este texto es que Jesucristo pregunta: ¿quién soy yo para la gente y quién soy yo para la comunidad apostólica? Pedro en ese momento proclama: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y en este momento Jesucristo le dice la razón por la cual Pedro pudo tener acceso a la divinidad de Jesús. Dice: porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo Pedro ha llegado al conocimiento de que el hombre Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo? ¿Cómo ha llegado a ese conocimiento? Por medio del Espíritu Santo. Es decir, entonces estamos acá hablando de un acontecimiento místico. Acá se ha dado una experiencia mística. El Espíritu Santo ha actuado directamente en las potencias del alma de Pedro. ¿Iluminando qué área? De las tres que hemos hablado. ¿Iluminando la memoria, iluminando el entendimiento o iluminando la voluntad? Iluminando el entendimiento, ¿cierto? Y no solamente eso. ¿Cuántas virtudes teologales hay? Fe. A través de esa iluminación y de esa acción directa del Espíritu Santo, ¿qué ha pasado con la fe de Pedro? Se ha despertado, se ha avivado. ¿Pedro ha hecho algo para merecer eso? ¿Pedro ha tenido una vida ascética profunda para realizar eso? Es decir, se resalta la acción directa de Dios sobre el alma del hombre, ¿cierto? Muy bien, esto es una experiencia mística. De esa forma Dios puede obrar tanto en la memoria, en este caso estamos viendo el entendimiento, y Dios también puede obrar en la voluntad. La vida ascética nos dice: Señor, toca mi memoria, Señor, toca mi entendimiento, Señor, toca mi voluntad. La vida ascética nos prepara para este momento, para recibir una gracia de Dios, la que Él quiere dar, cuando Él la quiera dar, de la forma como la quiera dar. Amén. Amén. Muy bien, eso es vida mística. De pronto muchos santos tenían un conocimiento de lo sobrenatural de Dios de forma infusa. Muchos santos estudiosos de la vida espiritual, como San Juan de la Cruz,
Teresa de Ávila, Teresa de Lisieux, muchos santos, incluso otra carmelita más, Santa Teresa de los Andes, también tenía una vida espiritual muy profunda. San José de Anchieta, portugués me parece que es, también tenía una vida espiritual profunda. Santa Gema, pasionista, muchos han tenido este tipo de vida, una vida mística, a través de la cual Dios hace coloquios con estas personas, Dios habla con estas personas. Amén. La vida mística trata entonces de aquello que hace directamente Dios en lo más íntimo del hombre. Por esto eso es importante. La vida mística trata de aquello que hace Dios directamente en el alma del hombre, en lo más íntimo del hombre. ¿Claros hasta acá? Por eso, sin vida interior no hay vida mística, pues hermano. Sería absurdo hablar de vida mística si no hay oración. Sería absurdo de hablar de vida mística si no hay oración y escudriñamiento, estudio de las Escrituras. No hay vida mística si, aparte de la oración y el estudio de las Escrituras, se ejerce discernimiento de qué es lo que Dios quiere. Por eso San Pablo dice, transformen su mente, para que sepan ver lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto a los ojos de Dios. Amén. Amén. Entonces, escucha bien, que esto es importantísimo. Acá estamos hablando de la acción de Dios en el alma del hombre, pero no de cualquier hombre, ojo, sino de aquellos que tienen el alma dispuesta. Dios obra de esta forma, no en cualquier hombre. Acuérdate que Pedro en este momento está haciendo un seguimiento de Cristo. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está siguiendo al Señor. Pedro está caminando con el Señor, está contemplando a Jesús, le está siguiendo. Es decir, Pedro no es un inconverso. Ya han habido algunos pasos en su vida espiritual. Ya de pronto ha aventajado a muchas otras personas en su vida espiritual y en este momento, para que siga progresando, ha necesitado del auxilio de la gracia. Amén. Entonces, es Dios quien nos jala, quien nos hace crecer, quien nos hace madurar, quien nos revela más plenamente el misterio de su santidad, el misterio de su gloria. Por eso, esta gracia, esta experiencia mística no la tienen todas las almas, la tienen solamente aquellas almas, aquellas personas que se han dispuesto. Esto es importantísimo. Aquellas personas que tienen vida ascética, pero aquellas personas que de pronto en medio de su ascesis oran, disciernen, estudian las Escrituras. ¿Qué quiere Dios? Aquellas personas que tienen un genuino deseo de búsqueda de Dios. En esas personas hay vida mística. Hay vida mística. Ahora, por ejemplo, dice Proverbios 8:17. Proverbios 8:17 dice: amo a los que me aman y me dejaré encontrar por los que me buscan con afán. Proverbios 8:17. Amo a los que me aman y me dejaré encontrar por los que me buscan con afán. Mire, acá dice dos cosas. El Señor ama a todos los que le aman. Amén. Todos le amamos acá, ¿cierto? Dios te ama, hermano. Pero mira lo que dice a continuación. Solo por los que me buscan con afán me dejaré encontrar. A todos nos ama. A todos nos ama. Pero hay algunos que le buscan con afán y otros que sencillamente van a ver qué pasa. Algunos viven su vida espiritual así. A ver qué pasa, a ver qué sucede, qué bonito me siento. Pero hay otros en su vida espiritual que en verdad son diligentes, que en verdad son personas que se están esforzando, que quieren agradar a Dios, son personas que luchan, que oran, que lo buscan al Señor. Amén. Oye, hermano, yo en mi comunidad, en la comunidad donde me formé en el inicio, habían hermanos en la comunidad que mientras, por ejemplo, teníamos nosotros ensayo de música, porque en ese entonces yo estaba en el ministerio, y a mí en verdad yo me inicié en el ministerio de música y me pareció una cosa espléndida analizar las letras de las canciones y cantárselas a Dios. Y yo recuerdo que un día, en reunión de ministerio, pues habían hermanos del grupo que pidieron que se cambiara de sábado a jueves la reunión. Y de pronto no hay ningún problema en ello, que se cambie, pero ¿cuál era la intención? Algunos salían sábados en la noche, algunos estaban preocupados por irse a la fiesta y algunos estaban preocupados por la pichanga el fin de semana. Entonces, fíjate, todos en el mismo grupo de oración,
Todos recibiendo la misma Eucaristía, mas no todos buscan con la misma intención a Dios. De ello depende que algunos crezcan y de ello depende que algunos se estanquen. Pregúntate tú si estás estancado o no. Pregúntate tú, ¿cuánto tiempo en la iglesia y estás estancado o estás haciendo grandes progresos? Lo esencial de la vida mística es la transformación que es efectuada en la persona por la acción divina. Esto es lo esencial en la vida mística. La transformación que es efectuada en el alma del hombre por Dios mismo. Mateo capítulo 4, versículo 19. Mateo 4, 19 dice, y les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. El Señor esto le dice a sus apóstoles y de pronto analicemos un poquito. Dice, vengan conmigo y se harán pescadores de hombres. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién les va a hacer pescadores de hombres? ¿Sus muchos esfuerzos por querer evangelizar? No, es una acción de Dios. Hay una transformación de Dios. Por eso, entonces, escucha, esto es importante. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Si nuestra vida no ha sido aún transformada, conforme lo que estamos estudiando, es porque no seguimos al Señor. Y no seguimos al Señor cuando no discernimos qué quiere el Señor. El seguir al Señor no es ir a un grupo de oración. El seguir al Señor no es estar en una comunidad. El seguir al Señor implica, en primer momento, saber qué quiere Dios y caminar detrás de su querer. Amén. Jesucristo dijo que Él ha venido acá para hacer la voluntad del Padre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice de que su alimento es hacer la voluntad del Padre. En la oración del Padre Nuestro nos enseña a decir, hágase tú. En Getsemaní, Señor, si es posible que pase esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, la vida espiritual consiste en la obediencia de hacer la voluntad de Dios. Sin esto no hay progreso en la vida espiritual. Amén. Ahora, ¿cómo es esta acción de Dios? Puede ser sensible y a veces puede ser así insensible. Por ejemplo, una visión, un arrobamiento. Estas son experiencias místicas muy sensibles. Pero de pronto que en el alma se acreciente el temor de Dios, eso no es muy sensible. Sin embargo, hay una acción de Dios. El problema está cuando las personas se quedan con la parte sensible. Por ejemplo, hay personas que le gusta ese deleite espiritual, esos éxtasis espirituales. Entonces hay gente que está esperando esto, está esperando sentir algo. Hermano, si Dios te quiere llevar a madurez espiritual, te va a quitar todo eso. Y preocúpate si tú hasta ahorita te preocupas por eso. Los niños hacen lo que les gusta, ¿cierto? En cambio, el adulto, ¿qué tiene que hacer? Lo que no le gusta. ¿Te gusta apagar la luz y el agua? ¿Te gusta ir a trabajar temprano? No, pero lo tienes que hacer. Lo tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Te gusta hacer algunas cosas? Ten la seguridad que no, pero las tienes que hacer. Entonces, la vida espiritual implica eso. No hacer porque me gusta, sino porque debo. Es la diferencia entre el niño y el adulto espiritual. Entonces, no nos debemos dejar mover solamente por lo sensible en la vida espiritual. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, hermano, despierta tú que duermes. Díselo. Una vez más, díselo. Despierta tú que duermes. Y como dice Efesios, la luz de Cristo te iluminará. Ahora, escúchame bien, presta atención, Hay mucha gente que tiene el terrible error de pensar de que estas experiencias solamente es para gente de vida espiritual muy profunda, de gente muy elevada en su vida interior, experiencias que solamente le pasan a los santos de los altares. Hermano, esta experiencia es más común de lo que tú crees. Esta experiencia, escucha bien, a todo el que ora, a todo el que discierne las Escrituras, a todo el que ejecuta un discernimiento de espíritu, le sucede. Le pasa a cualquier persona. Porque Dios quiere hacernos crecer a todos. Acuérdate que Dios te quiere santo. No quiere que un grupito sea santo. Nos quiere santos.
Entonces ese progreso, esa santidad va a depender mucho de nuestra disposición, de mi querer cambiar. Por eso lo importante en esta noche sería preguntarnos, ¿quiero cambiar? ¿Quiero seguir siendo el mismo? Yo a la gente le digo esto, ¿no? Un día una hermana me dijo, hermano, pero es que yo no tengo tiempo de orar. Es que, hermano, yo no tengo tiempo para esto. Ten la seguridad que de pronto si tú quisieras algo te harías el tiempo. Porque todos los que estamos acá hemos pasado por colegio, hemos pasado a lo mejor algunos por universidad o algunos algún instituto, y algunos han tenido que trabajar y estudiar. Y algunos han tenido que, siendo papás, han tenido que perder el sueño por criar al hijo. Porque de pronto eso sí nos genera interés. Hay algunos que no tienen interés en su vida espiritual. Esa es la verdad. La triste verdad, hermano, dura verdad. Hay algunos que no tienen interés en la vida espiritual y de hecho de una manera que va a doler un poquito más. Hay algunos que no tienen interés por Dios. Si yo estudio hasta tarde, me amanezco, de pronto por mi hijo no duermo, trabajo 2 trabajos, de pronto, y es por sacar mi familia adelante, es porque eso me preocupa, es mi interés o no. Pero de pronto, si yo no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer las escrituras, no tengo tiempo para preguntarme qué quiere Dios, ¿qué crees que significa? Dios no me interesa. Así de sencillo. Hermano, triste realidad. Y ahí viene la mentira del diablo, pues por eso hay que ejercer discernimiento de espíritu. El diablo te dice, ¿tú estás bien? Tranquilo nomás. Tú vas a misa, eres un buen cristiano, tú cumples. Hermano, cuando tú te mueras, llegarás al cielo y Dios te dirá, qué pena. Yo quise más para ti. Y te va a mostrar la vida espiritual que quería para ti. ¿Y sabes por qué no se progresa en la vida espiritual? Por una sola cuestión. Flojera, desidia y un pecado capital, pereza. Por eso lo vamos a tocar. Ahora ya entienden por qué son los pecados capitales.